Hola de nuevo. En este ejercicio vamos a resolver un sistema de tres bloques que están unidos por una polea. Nos indican que el bloque más pequeño, el B, tiene una masa total de 5 kilogramos y descansa sobre un bloque A, que a su vez tiene una masa de 8 kilogramos. Ambos están sobre una mesa horizontal y unidos al bloque C por una cuerda sin masa que pasa por una polea sin fricción. En este arreglo, dependiendo de la masa del bloque C, pues este va a caer y va a arrastrar a A y B. Sin embargo, es importante darse cuenta que aquí tenemos dos posibles escenarios. Uno en el que A y B se mueven juntos conforme baja C y otro en el que la fuerza puede ser tan grande de tirón para A que la fuerza de fricción que hace que estén juntos, A y B, se rompa y B pueda quedarse por inercia atrás. Es como el ejercicio del papelito que poníamos entre dos bloques, y si jalábamos la carta, si la fuerza era lo suficientemente grande, la fuerza de fricción se rompía y podía deslizarse la carta entre los dos bloques. Eso es lo que nos están pidiendo aquí, ya que nos preguntan qué masa máxima puede tener el bloque C, de modo que A y B aún se deslicen juntos cuando el sistema se suelte del reposo. Es decir, queremos saber cuál es la fricción máxima que se puede generar por un tirón aquí, de manera que estos se mantengan en su sitio, uno con respecto al otro, pero se muevan juntos sobre la mesa. Ahora, para realizar los diagramas de cuerpo libre, pues tenemos tres opciones en este caso. Tenemos el diagrama de cuerpo libre del objeto C, que en este caso nos quedaría como el peso de C y la tensión de la cuerda. Esos serían nuestros dos diagramas en este caso, perdón, nuestras dos fuerzas en este diagrama. Vamos a llamarle a este el diagrama 3. Otra opción para este diagrama, o más bien donde podemos realizar un diagrama, se encontraría sobre la mesa. En este punto vemos que el objeto A y B van a ser jalados juntos por medio de una tensión T, que es la que es la misma generada sobre el objeto C. Y además, A y B descansan juntos sobre la mesa. Entonces vamos a tener una normal. Y la mesa también va a soportar el peso. Algo interesante de aquí es que no podemos aislar el objeto A y el objeto de B porque están unidos en superficies. Entonces, al estar unidas estas superficies, es imposible que la mesa sienta el peso de A, pero no siente el peso de B. Así que en realidad la mesa va a soportar el peso de A y al mismo tiempo tiene que soportar el peso de B. Así que la normal va a tener que ser una fuerza normal reactiva tanto a A como a B. Y estas serían todas las fuerzas que estarían actuando en ese punto de unión de la mesa. Y no tomamos en cuenta la fricción porque
Como parte del problema nos dicen que no hay fricción entre el bloque A y la mesa, es decir, aquí vamos a despreciar esa fricción, son superficies muy lisas. Finalmente podemos realizar un tercer diagrama de cuerpo libre en donde se unen el bloque B y el bloque A. Y aquí podemos decir que las fuerzas que actúan van a ser el peso de B. Al mismo tiempo que actúa el peso de B, existe una normal de A actuando sobre B. Vamos a llamarle a este normal, pues solo N, normal. La otra es la normal a B. Y aquí viene lo interesante. El movimiento se dirige en la misma dirección de las X positivas. A la derecha vamos a tener una aceleración para ambos objetos. Para C se va a dirigir hacia abajo. Sin embargo, tenemos que analizar qué es lo que le pasa a B para que pueda moverse en conjunto con A. Para que esto ocurra, B de alguna manera tiene que eh, recibir un jalón que la haga moverse. A ver, permítame un segundo. Vamos a dibujar aquí un bloque B y un bloque A para estudiar un poco más en profundidad qué es lo que ocurre con estos bloques. Ok. Aquí tenemos al bloque A. Aquí tenemos al bloque B. Si yo hago que se muevan juntos hacia acá, automáticamente tengo que tomar en cuenta una fuerza de fricción que se opone a ese movimiento. Pero esa fricción solo va a actuar entre el objeto, que en este caso serían los dos puntos que se mueven, y la superficie, que en este caso la superficie pues viene siendo la mesa. Ok, de esta manera. Esta fuerza de fricción, pues por el momento la vamos a despreciar porque nos dicen que no hay fricción realmente entre A y la mesa. Ahora, si amarrara el cable solo a B y arrastrara a B, B va a intentar moverse sobre A, venciendo una fuerza de fricción que se dirige hacia atrás. Pero eso es porque yo estoy aplicando una fuerza de tensión directamente sobre B. Sin embargo, en este no es el caso. Lo que ocurre aquí es que cuando el bloque A siente el tirón que lo hace moverse hacia aquí, hacia la derecha, la fuerza de fricción se vence, o en este caso, pues no existe, pero si existiera tendríamos que vencerla, cambiar de estática a dinámica. Pero el bloque B, si este tirón fuera tan fuerte que la fricción también se venciera acá, pues como en el ejemplo de la carta con los dos bloques de madera que hicimos en el salón, pues simplemente la carta se deslizaría o el bloque A se deslizaría entre la mesa y el bloque B y por inercia el bloque B intentaría quedarse en su lugar cayendo sobre la mesa cuando A desaparezca del tirón tan fuerte. Este tirón no es tan fuerte, pero sí es lo suficientemente fuerte para arrastrar a B. Pero si queremos arrastrar a B en la misma dirección que A, entonces tiene que existir una fuerza entre ellas que se dirija en la misma dirección del movimiento. Y esta fuerza
que puede existir entre ellas, ya que pues no tienen manos, no hay forma de que el bloque A tenga pues una extremidad o algo que agarre a B. Esa fuerza la única que puede ser es la fricción. Entonces, esta fricción, al parecer, rompe nuestra regla de que la fricción siempre se opone al movimiento, porque B y A se están moviendo juntas hacia la misma dirección en la que estoy colocando la fricción que existe entre ellas. Sin embargo, esto no es así. A lo que se opone la fricción no es al movimiento combinado de los dos cuerpos en la dirección X, sino a lo que se opone la fricción es al movimiento inminente de B. Es decir, si esta fricción es muy grande, B se va a deslizar y va a dejar que A se mueva sola. Es decir, es como si B tuviera tendencia a moverse hacia atrás por el tirón tan repentino en A. Esta es la única forma en la que en realidad podemos pues aceptar que B se mueva en la misma dirección que A. Solo es con un tirón hacia adelante también que sienta B que se puede mover en la misma dirección que A. Pero ese tirón hacia adelante solo se lo puede transmitir por medio de la fricción que existe entre A y B. Luego entonces, el diagrama de cuerpo libre para la unión entre el cuerpo A y B quedaría con una fuerza de fricción que se dirige también hacia las X positivas, hacia donde se da la aceleración. Pero es por esto nada más, porque esta es la única fuerza que puede existir entre los dos bloques que obligue a B a moverse hacia la derecha. Si dijéramos que A y B provocan una fuerza de fricción hacia atrás, pues entonces B simplemente se iría viajando hacia atrás. Y eso no tiene ningún sentido. No sé por qué se duplicó. Ok. Ok. Básicamente estas serían todas nuestras fuerzas involucradas en cada uno de los puntos. El punto 2 sería aquí, el punto 3 sería aquí. No, el punto 3, punto 2 sería el punto 1. Entonces aquí tenemos el primer diagrama de cuerpo libre, segundo diagrama de cuerpo libre, tercer diagrama de cuerpo libre. Ok, entonces podemos conocer en B, podemos hacer ahora sí los análisis de acuerdo a las ecuaciones de Newton. Newton nos indica que en Y, para el caso 1, la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser cero. B no sube, no baja en terrenos en A. Entonces podemos decir que la normal más el peso en B tienen que ser igual a cero. O lo que es lo mismo, la normal es igual a menos peso en B, que es lo mismo que la masa de B por la aceleración gravitatoria. Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación. La sumatoria de fuerzas en X es un poco diferente, ya que en este caso sí existe una aceleración. Y entonces aquí tendremos que tener masa por aceleración. En este caso, la única masa que tenemos que tomar en cuenta es la masa de B, que es la única masa involucrada en, en ese diagrama de cuerpo libre. Podríamos decir entonces que la fuerza de fricción generada entre los cuerpos A y B tienen que ser iguales a la masa de B por la aceleración.
Al mismo tiempo, la fuerza de fricción que existe entre estas dos es estática y está dada por el coeficiente de fricción estática multiplicada por la normal. De manera que podemos empezar a sustituir. La fuerza de fricción va a estar dada por el coeficiente de fricción estática multiplicada por la masa de B y multiplicada por la gravedad. Y lo podemos sustituir acá, de manera que la aceleración por la masa de B va a tener que ser igual al coeficiente de fricción estática por la masa de B por la gravedad. O lo que es lo mismo, la aceleración va a estar dada por el coeficiente de fricción estática por la gravedad. Y eso es todo lo que podemos hacer con el diagrama de cuerpo libre 1. Pasamos al diagrama de cuerpo libre 2. En el diagrama de cuerpo libre 2 tenemos unas pocas más de fuerzas involucradas. Y pues, bueno, podemos ver que la normal AB pues simplemente va a ser igual a WA más WB. En este caso no necesitamos realizarlo realmente porque pues no tenemos el coeficiente de fricción para relacionarlo con esa normal B. Sin embargo, en X sí podemos ver que se aplica la segunda ley de Newton, de manera que las sumatorias de fuerzas en X serían igual a la masa por la aceleración. Pero en X solo este, existe la fuerza de tensión de la cuerda. Y esto sería igual a la masa, que sería la masa de ambos objetos. Es decir, masa de A más masa de B, ambos por la aceleración. Pero la aceleración ya sabemos que vale coeficiente de fricción estática por gravedad. Y esta sería nuestra ecuación de tensión. Les repito, en Y no vale la pena porque no nos va a servir más adelante. Podemos pasar al tercer diagrama de cuerpo libre, en el que solo existen sumatorias de fuerzas en y estas tienen que ser iguales a la masa por la aceleración, porque está cayendo nuestro objeto desde el reposo. En este caso, dado que definimos las Y para arriba, la tensión es positiva, el peso del objeto C hacia abajo es negativo, y la masa de C, que es el que se está moviendo en ese diagrama de cuerpo libre por la aceleración, tendría que ser negativa, porque la aceleración también se dirige hacia el eje Y negativo. Ya conocemos cuánto vale la tensión, masa de A más masa de B por el coeficiente de fricción estática por gravedad. El peso de C pues va a valer la masa de C por la gravedad. Y esto tiene que ser igual a la menos masa de C por la aceleración. Pero la aceleración de estos dos cuerpos juntos o de C tiene que ser iguales. Están unidos por una cuerda sin peso y que pues no es elástica. Luego entonces podemos sustituir con la fórmula de aceleración que ya tenemos, que es el coeficiente de fricción estática por gravedad. Y solo nos queda despejar la masa de C. Ok, porque esta es la aceleración máxima. Si recuerdan, vimos un ejemplo, una gráfica en la que teníamos que se puede ir aplicando una fuerza a un objeto y esta fuerza va a igualarse a la fuerza de fricción hasta un punto de quiebre. Ese punto de quiebre es cuando la fuerza de fricción iguala al coeficiente de fricción estática por la normal.
Antes de eso, el coeficiente de fricción estática es menor que esta multiplicación. A partir de ahí hay una caída en la fricción y entramos en el terreno de la fricción dinámica. Entonces, como nosotros queremos el peso máximo, estamos utilizando el punto máximo antes de que inicie el movimiento inminente. Por eso lo estamos sustituyendo aquí como la fuerza de fricción igual a coeficiente por normal. Y es a lo que nos conduce la ecuación. Esa masa va a estar relacionada con ese coeficiente de fricción máximo. De manera que podemos pasar esto de este lado, masa de A más masa de B por mu S por G igualado a masa de C positivo por G menos coeficiente por G. Bueno, de hecho G también se puede quedar como un factor común. 1 menos mu S, G y G de cada lado. Y entonces me queda que la masa de C va a estar determinada por la sumatoria de las masas A y B que multiplican al coeficiente de fricción estático y se dividen entre 1 menos el coeficiente de fricción estático. Y ya puedo calcular con esto cuál es la masa crítica de C hasta antes de que el objeto B se pueda deslizar sobre el objeto A. Simplemente sustituyo valores m de A 8, m de B 5, 8 más 5 kilogramos y multiplico por esta relación de coeficientes de fricción. Me dice que el coeficiente de fricción entre los bloques es de 0.75. Entonces aquí iría 0.75 entre 1 menos 0.75. Y esto nos conduce a 13 por 0.75 entre 0.25. Es decir, 39. ¿39 qué? Kilogramos. Ok. Entonces la masa crítica de C que puede provocar que estos dos se deslicen juntos a la máxima velocidad o con la máxima aceleración es de 39 kilogramos. Si yo pongo solo 10 kilogramos aquí, pues no alcanzaríamos esa aceleración máxima. Estos se moverían juntos, pero avanzarían a una menor velocidad de la máxima. Si yo llego a poner algo aquí mayor, 40, 50, 60, 80 kilogramos, la aceleración que va a generarse sobre A puede ser tan grande que la fuerza de fricción entre ellas pase de estática a dinámica. Y entonces a lo mejor logro arrastrar un poco a B, pero B va a ir deslizándose sobre A, quedándose hacia atrás, digamos, por inercia, hasta que caiga de encima del objeto A. Eso es lo que nos quiere decir esta masa. Ok, les agradezco mucho su atención. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.